tal? Bienvenidos a Ayamonte Televisión y Ayamonte Interesa. Nos encontramos en la Casa Grande porque aquí es donde está teniendo lugar las jornadas de historia, las 24ª jornadas de historia de Ayamonte. Ayamonte Interesa y Ayamonte Televisión se desplazan hasta aquí porque estamos muy interesados en la historia y estamos encantados de conocer a los ponentes que además nos están deleitando con sus conferencias, que nos despiertan ese interés por la historia, por las vivencias de este Ayamonte que tiene tantísimas. Hoy vamos a hablar con Lola Lazo, sí que es archivera municipal de Huelva, del Ayuntamiento de Huelva. Y bueno, ella ha estudiado un libro de un escritor que, aunque no es de aquí de Ayamonte, pues le encantó tanto esta localidad que muchos de sus poemas iban dedicados a Ayamonte. Me gustaría que nos hablaras de él y de ese libro que fue el que te entusiasmó y quedaste atrapada por él, ¿no? Pues sí, efectivamente, fue un libro que encontré de casualidad en la biblioteca familiar, digamos, y es un libro pequeñito, pero muy bien editado, del año 60, y bueno, pues como no conocía al autor me llamó la atención, porque por mi profesión estoy bastante habituada a tratar con autores y con libros. Para mí era un tema desconocido, lo ojeé y me parecieron unas poesías bellísimas las que allí encontré. Por supuesto leí el libro completo, pero luego ya me intrigué por el personaje, por el autor, por su biografía, y por todo el entorno del libro, ¿no? El hogar provincial, que era el que hacía la impresión del libro, y bueno, al final pues he hecho un poco un popurrí, y porque además me sugerían mis vivencias ayamontinas, que también las tengo. Entonces he venido a Ayamonte en distintas etapas de mi vida, en todas esas ocasiones, en esas etapas, tengo bellísimos recuerdos, y entonces el libro ha hecho que me salgan a la luz y que los quiero compartir con el público y con los ayamontinos. Preséntanos al autor, háblanos de él. Pues el autor es un hombre fascinante. Yo es que no conocía, como os digo, nada de él y me ha costado trabajo, porque llamaba a Valverde, y en Valverde las personas que yo creía que podían darme la clave, se ha convertido ya en una persona desconocida. Las nuevas generaciones prácticamente no lo conocen. Si me estoy equivocando y alguien sabe algo, me pido disculpas, pero los puntos que yo he tocado no daban resultado. Ha sido a través de los archiveros de Ayamonte, de Valverde y de Vigo, porque este hombre vivió en Vigo, que he podido un poco reconstruir parte de su historia y me ha parecido un hombre fascinante, un hombre que con un grandísimo poeta que alternó con los ambientes más elitistas de la poesía de la época, que publicó en España y en Iberoamérica con muchísimo éxito, y que además pues debió ser una persona cultísima, viajera, viajó por Oriente Medio, cosa que en aquella época me parece también una excentricidad, por decirlo de alguna manera, una cosa muy, muy sugerente, ¿no? como persona. Entonces, pues ya te digo, me he ido entusiasmando poco a poco. A medida que iba encontrando alguna noticia nueva, me iba entusiasmando y le veía que esto podía, digamos, presentarlo en la jornada y que todo Ayamonte conociera un poco la historia, no solo del autor, sino también del contexto del libro. Vamos a decir su nombre. Alfonso Ramos. Alfonso Ramos, que si hay alguien que le esté despertando interés, pues que aquí tenemos el archivo también con María Antonia, que nos puede dar documentos sobre él o nos puede dar libros y que nos información. Cuéntanos, has seleccionado algunos poemas de él, ¿qué has elegido? Pues fundamentalmente él hace mucho hincapié, subraya mucho la relación entre el río y los pueblos fronterizos, Vilarreal y Ayamonte. Entonces he seleccionado dos poemas y un texto alusivos a este asunto, y luego he seleccionado también uno de poesía. Él hacía mucha poesía amorosa y preciosa también. Eso va a ser lo que voy a exponer en la charla. Posiblemente esas poesías amorosas pudieron tener lugar, esas vivencias, y esas mujeres podían ser de aquí. Ayamontina, seguro que sí, porque él habla de sus primeros amores
Y él vivió aquí su final de su adolescencia y su juventud plena, o sea, que seguro que sí, seguro que alguna de ellas era ayamontina. Pues vamos a tener el lujo de escucharte y además vamos a grabar la ponencia para que la gente que quiera oír toda la ponencia que la escuche, porque nos ha recomendado también María Antonia, nos ha dicho que lo haces, lo expones de una forma que transmites pasión y eso pues se nota lo que hace. Muchas gracias, que ella nos queremos mutuamente, sí. Pues me gustaría que me leyeras para terminar una de las poesías que vas a incluir. Él en su preámbulo advierte de que en el libro de poemas que se publicó en el 61 incluyen poemas de su primera juventud, o sea que él ya era maduro. Esta no sé por qué intuyo que debe ser de sus primeras, de las primeras. Entonces él dice, no son a lo mejor de la perfección poética, pero sí que tienen la fuerza de la juventud y tienen el mérito de estar hecha, pues eso, descubriendo este pueblo, ¿no? Entonces, se llama Río para dos. Corre raudo el Guadiana, caminito del Atlántico, y en su discurrir escucha andaluz y lusitano fandangos de bienvenida y melancólicos fados. ¿Cuánto diera por quedarse en este punto parado, donde recibe homenajes de pueblos tan hermanados? El Algarve a la derecha, Andalucía a este lado. El Guadiana, bilingüe, circunspecto y educado, saludos y cumprimentos les prodiga emocionado. Ayamonte, muchas gracias. Vila Real, muito obrigado. Es que además se encaja perfectamente en lo que intentamos transmitir tanto en Ayamonte Televisión como Ayamonte Interesa, que somos la Eurociudad, que estamos unidos, está Villarreal, Castromarín y Ayamonte, que somos pues como una ciudad hermanados todos juntos, y esto no es de ahora, esto viene de siglos. Claro, se percibe, porque es que además, pues eso, yo ya te digo, he vivido en Ayamonte, he visitado Ayamonte mucho desde bien pequeñita y desde luego eso se palpaba siempre, el otro país al lado, la interrelación, el comercio, el café. Es un pueblo muy especial Ayamonte y yo creo que eso es lo que hay que realmente subrayar, su idiosincrasia tan particular. ¿Cuál fue su época? ¿Cuándo nació y cuándo falleció? Él nace en 1905 y fallece en el año 89. Fallece en Vigo, donde había vivido ya sus últimos 27 años. La empresa para la que él trabajó era gallega. Trabajó más de 50 años para la empresa, o sea, era un gerente importante en la empresa. Por eso también llama la atención esa dedicación tan especial a la poesía. No suelen ser dos binomios que conjuguen bien y él las llevó a la perfección. Muere en el 89, creo que no volvió por aquí porque ya desde los años 80 debía estar enfermo y no se le requiere en alguna que otra ocasión para que se acerque a Huelva y no esgrime siempre en motivos de salud. Y bueno, ahí quedó un hombre lleno de vitalidad, de cultura. Hago también una alusión en la comunicación a su letra, porque no encontrábamos fotografías suyas, entonces yo que soy un poco grafóloga, pues a través de la letra quería averiguar características de la personalidad. Y bueno, yo ya tenía hecha un poco mi idea cuando por fin apareció una foto suya y realmente encajaba la idea que nos habíamos hecho con la fotografía de un hombre pulcro, potente y culto. Muy culto. La verdad que te entusiasma hablar de él. Es un placer oírte y bueno, estaremos pendientes de esa conferencia. Me gustaría que animases a la gente a que ahonde en la cultura y que viva Ayamonte, pues como le ha pasado, por ejemplo, a este escritor que llegó aquí, se entusiasmó y plasmó en su obra esa pasión. Llegó sin ganas, o sea, las primeras noticias que luego he ido rescatando, que vino un poco refunfuñando allá, a regañadientes, y luego se quedó prendado y vivió aquí exactamente, ya te digo, me está costando la misma vida sacar datos concretos. Sé que fueron muchos años y que fueron justo los de la plenitud de su juventud. Así que sí, y hay que trabajar
y hay que estudiar sobre nuestros pueblos, que de verdad que son la base de toda nuestra cultura. La cultura es muy grande, pero hay que estudiar también lo nuestro, lo más cercano, porque es lo que nos emociona y nos da pie para seguir en otras cosas. Un placer escucharte, Lola. Igualmente, igualmente. Muchas gracias. Vamos a continuar hablando en Ayamonte Televisión y Ayamonte Interesa sobre las 24ª Jornadas de Historia de Ayamonte. Hay mucho que escuchar sobre Ayamonte, historias muy interesantes como las que vamos a escuchar ahora. Vamos a hablar con Manuel Jesús Feria, que él va a hablar de vecinos de Ayamonte que fueron juzgados por la Inquisición. Pero antes de empezar me gustaría que él mismo pues, se presentara y nos dijera también cómo ha accedido a esta información y por qué ha despertado su interés. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecerle la entrevista que me hacéis. Mi nombre es Manuel Jesús Feria Ponce, soy licenciado en Derecho, secretario del Ayuntamiento de Punta Umbría y máster en Patrimonio Histórico por la Universidad de Huelva. Es la tercera vez que participo en esta jornada, me ha invitado el Ayuntamiento a que participe en esta jornada y siempre tuve interés en el tema de la Inquisición y sobre todo aprovechando de que se habla de la historia de Ayamonte para hablar de vecinos que fueron juzgados por la Inquisición, que en este caso fueron juzgados en el siglo XVIII y el último en el siglo XIX. La verdad que nos resulta como si fuera muy lejano, ¿verdad? Bueno, la Inquisición lejano, tenga en cuenta de que la Inquisición como tal quedó derogada en España en 1834, o sea, no hace ni 200 años que la Inquisición acabó aquí en este país y muchas veces en el inconsciente colectivo nos encontramos con expresiones que proceden de aquel momento. Por ejemplo, tener inquina es por la Inquisición, como ponerte verde es porque la casulla que le ponían o el San Benito a los reos de los procesados por la Inquisición era de color verde, o incluso tirar de la manta. La expresión tirar de la manta es una expresión que viene de aquel tiempo. Tirar de la manta, cuando te hacían un expediente de limpieza de sangre, te ponían una manta con tus antepasados judíos en el madero de la iglesia y ahí viene la expresión tirar de la manta, tirar de tus antepasados judíos, ¿no? Se sabe que muchas veces en la Inquisición eran falsos. Sí, efectivamente. Vamos a ver, la Inquisición cuando se constituye como tal, que es en 1478, con los Reyes Católicos, el presupuesto de la Inquisición se nutría de la confiscación de los bienes. En el momento de que tú eras delatado a la Inquisición, la consecuencia primera era que te privaban de los bienes. Esos bienes pasaban en la Inquisición. Y un porcentaje era para el familiar de la Inquisición, que era el delator, el chivato. Pues imagínese la cantidad al principio de denuncias falsas que hay, hasta que la propia Inquisición se dio cuenta de que había bastantes denuncias falsas. ¿Y contra quién iban esas denuncias falsas? Pues gente con mucho poder económico, y en aquel tiempo, ¿quién tiene el poder económico en España? Los judíos. ¿Y qué temas eran los que se solían tratar en la Inquisición? ¿Qué temas eran por los que podían culparte? Podían culparte, había multitud de supuestos. Lo que vamos a ver hoy aquí en la comunicación va desde ser judaizante, es decir, practicar el judaísmo de puertas para dentro de tu casa, otra por solicitante. Solicitante era el clérigo que pedía favores sexuales mientras confesaba a las mujeres, o por bigamia. Una persona que denunciado por bigamia, pues podía ser hasta condenado hasta 5 años en las galeras reales de su majestad sin sueldo. Esos son variedad de delitos, ¿no? Pero lo que más abunda es eso, ¿no? Y bueno, y ser judaizante, que tú practicaras el judaísmo de forma oculta. Es cierto que también culparon a muchas mujeres, las culpaban a lo mejor por brujería y a lo mejor simplemente eran mujeres a lo mejor más libres o mujeres más independientes. Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. De hecho, en el siglo XVII, quiero recordar, hubo en Zugarramurdi, en Navarra, hubo una investigación de la Inquisición y resultó que eran personas con ideas liberales, con ideas filosóficas, que eran contrarias a los dogmas de la fe católica. O sea que no bajo el paraguas y el pretexto de la brujería, cogían a personas con ideas muy liberales.
De los casos que va a contar, me gustaría que nos contara la historia, porque ya los habremos escuchado y no le vamos a quitar el interés. Podemos. Sí, perfectamente. Vamos a hablar, por ejemplo, de un chico de 18 años que, como consecuencia de tener la piel oscura, no negra, oscura, trigueña, se dice en el documento, se sospecha que tenga antecedentes judíos o moriscos y se le investiga. Ese es uno. Otro, por ejemplo, es que se casó 2 veces, una aquí en Ayamonte y otra en las Indias, y entonces investigan por qué se había casado, investigan a la mujer con la que se casó aquí en Ayamonte, y cuando testifica es súper curioso porque dice que su marido se fue a las Indias y está mal divertido con una mujer en La Habana, mal divertido. La acusan de bigamia y lo condenan a 5 años en las Galeras Reales, de galeote. Otro caso es de una chica que la acusan de judaizante y bueno, las denuncian vecinas de Sevilla, que habían sido condenadas y presas por la propia Inquisición por judíos. O sea, las propias condenadas la acusaron, seguramente que presionadas por la Inquisición. ¿Y por qué en el siglo XVIII? Pues hay una explicación. ¿Cómo en el siglo XVIII se sigue persiguiendo a los judíos? Pues porque Felipe V, cuando él combate la guerra de sucesión a la corona de España, grandes familias judías más natas lo apoyaron, pero cuando se queda viudo y se casa con Isabel de Farnesio no le gusta a los judíos y otra vez hay una persecución de judíos. Y bueno, el gobierno se hacía en el lecho. Isabel de Farnesio no le gustaba a los judíos y se persigue a los judíos por ese hecho. Y esta chica fue porque estuvo en Mértola y allí, por lo visto, hizo ritos judaizantes y tal. Y otro, un fraile mercedario de aquí de Ayamonte, a este lo acusan de solicitante, porque, por lo visto, mientras confesaba, dicen los documentos que algunas mujeres se acercaban ya con acciones torpes. A una le tocaba el pecho, a otra le clavaba las rodillas en el cuerpo, y a este hombre, pues también lo investiga la Inquisición. Y el más interesante, el último, más interesante porque se produce aquí en Ayamonte, es el de Joaquín Herrera y Céspedes, que era el propio administrador del Marqués de Ayamonte, donde a este hombre se le persigue porque al parecer tenía esculturas clásicas de mujeres desnudas en el patio del Palacio de la Jabonería. Pero es un pretexto, porque en realidad lo que buscaban eran libros prohibidos que este hombre tenía. Y el libro prohibido que él tenía era un Filangieri. Gaetano Filangieri es un filósofo napolitano, político, humanista, historiador, militar, pensador político, que escribió un libro que era Ciencia de la Legislación. Y con ese libro atacó y denunció los abusos de la Inquisición y los privilegios que tenía la Iglesia en aquel momento. Entonces, fue un libro que estuvo prohibido por la Inquisición, estaba incluido en el índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica a partir de 1788, y Gaetano Filangieri, con su ideal de la búsqueda de la felicidad, influyó hasta incluso la redacción de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, gracias a la correspondencia que tenía con uno de los padres fundadores de Norteamérica, que fue Benjamin Franklin. ¿Y cuál fue el castigo? El castigo a este hombre, curiosamente, es el único que ha suelto. Seguramente que el Marqués de Ayamonte movió hilos y también tenía familiares influyentes, tenía un hermano que era el corregidor de Bailén, y en contra de lo que decían los lectores de teología del tribunal, el tribunal dictó un auto de discordia y lo absolvió. Y generalmente, ¿qué castigos había? Porque se ha oído mucho de la Inquisición. Yo, por ejemplo, vi una exposición de los instrumentos de tortura que utilizaban, que la verdad es que era tan terrorífico que uno dice, ¿hasta qué punto conocían la anatomía humana para saber dónde te dolía más y no dejar que te murieras pronto? La imaginación del hombre, muchas veces nos sorprendemos hasta dónde puede llegar la malignidad de las personas. Bueno, había multitud. Podía ser quemado, torturado, con estiramiento de brazos y de miembros, azotado, apaleado, y ya después otros meterte de galeote durante 5 años en la Guerra Real. 5 años una persona de galeote, la gran mayoría no llegaba, moría, ¿no? En ese estado insalubre que había. Y de tortura, pues de todo. De meterte, por ejemplo, en una especie como de ataúd con unos pinchos y de pinchar, en fin.
horrible. Terrorífico. ¿Y cómo le llegó a usted esta inquietud por estudiar la Inquisición y sobre todo a los vecinos de aquí de Ayamonte? El tema de la Inquisición ha sido un tema que siempre me ha fascinado porque ha sido una de las grandes, digamos, puntos que se ha adoptado para artificiar y crear la llamada leyenda negra contra España. Se ha utilizado ese tipo de cosas. Entonces, pues me pareció interesante y sobre todo estudiar también qué personas lucharon contra esa barbaridad, ¿no? Entonces, todo ese cúmulo de cosas siempre me han impulsado a estudiar lo que fue la Inquisición. Yo, que soy licenciado en Derecho, soy jurista, y entonces, bueno, pues también me ha llamado la atención cómo eran, sobre todo, esos procesos, ¿no? Esos procesos, los trámites que tenían, ¿no? El trámite de pruebas, el trámite de alegaciones, porque hasta para torturar existe un proceso. Y sobre todo ya aplicado a Ayamonte, bueno, pues digo, una vez que me encuentro ya en Ayamonte. Entonces, pues he estudiado en el Archivo Histórico Nacional, he encontrado 3 documentos y otros 2 en el Archivo de India. Porque aquí lo que son documentos del Tribunal de la Inquisición de Sevilla, de Llerena, en la provincia de Badajoz, y Cartagena de India, en la actual Colombia. Me gustaría que ya para terminar nos dijera qué importancia le deberíamos de dar a conocer nuestra historia, para que anime a la gente, sobre todo a la gente joven o a cualquier persona que tenga inquietud, que estamos demostrando que hay mucha gente mayor que empieza a estudiar ahora, a cualquier persona. ¿Por qué deberíamos de interesarnos por la cultura y la historia de nuestros pueblos? Pues en primer lugar, si tú quieres llevar un buen futuro, tienes que conocer un pasado y no repetir los errores que se han cometido en el pasado. Y, hombre, la historia del pueblo te permite acceder a lo que es la cultura, a lo que es la idiosincrasia de ese pueblo, y cuando tú participas en estas jornadas, tú formas parte al final de la historia de este pueblo. Si todo el mundo tuviera este tipo de inquietudes, de estudiar, sería más pueblo, que en definitiva con estas jornadas lo que se pretende es crear más pueblo, ¿no? Más en centros y espacios de convivencia entre los ciudadanos, que eso es lo que al final es lo que nos hace libres. Así que eso es lo que opino y pienso de lo que me has preguntado. Pues la verdad que ha sido todo un placer que nos acompañe. La verdad que vamos a disfrutar de su ponencia y esperemos que se sienta a gusto y se sienta cómodo y le guste la experiencia vivir. Simplemente, ya para finalizar esta conferencia, es un sencillo homenaje a esta figura que al final he hablado, que es Gaetano Filangieri, y a la obra que él llevó a cabo, muy cortita porque él murió con 36 años de tuberculosis en Nápoles. Pero bueno, dejó una impronta y dejó una huella porque sus ideas influyeron en 2 documentos que son clave en la historia de la humanidad, que es la Declaración de Independencia de Estados Unidos, de 4 de julio de 1776, y de la propia Constitución norteamericana de 17 de septiembre de 1787. Así que muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Buenas noches, darles de nuevo la bienvenida. Como ha insistido nuestra concejala en el momento de la inauguración de las exposiciones, disculpar la presencia de nuestra alcaldesa, Natalia Santos. Por motivos de agenda de otras actividades le ha sido imposible estar hoy con nosotros, pero retomará su asistencia a las jornadas en los próximos días. Decirles que agradecer su asistencia y vamos a comenzar con esos paneles de comunicaciones que suelen ser habituales los días miércoles y jueves y viernes de las jornadas de historia. Y bueno, estoy acompañada en la mesa, para mí hoy es un placer y un gusto, porque estoy acompañada de amigos y de grandes y elevados profesionales, de los que aprendo todos los años muchísimo. Les iré dando la palabra y les iré comentando un poquito su currículum a medida que vayan interviniendo en la mesa.
como pueden observar en la programación, en el díptico que poseen, vamos a iniciar estas comunicaciones con Manuel Jesús Feria Ponce. Como aparece también en la programación, Manuel Jesús es licenciado en Derecho, es abogado en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Huelva, es técnico de Administración General y secretario del Ayuntamiento de Punta Umbría, pero tiene una elevada sensibilidad, tanto en su trabajo como en su formación, con la materia y la protección del patrimonio. En este caso, realizó el máster en Patrimonio Histórico por la Universidad de Huelva, y su trabajo fin de máster tuvo por título El urbanismo al servicio del patrimonio histórico-cultural, las nuevas delimitaciones de conjuntos históricos en la comarca de la Sierra de Huelva. Destacar algunos aspectos del currículum, porque la verdad que suele ser elevada su participación, sus publicaciones, sus artículos, pero destacar que fue premiado con el premio Sapere Aude 2014 de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Huelva y es conferenciante asiduo también en las jornadas de patrimonio cultural de las comarcas de la Sierra y del Andévalo de Huelva. En este año, concretamente, ha participado en el Congreso Internacional Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Cuenca. Decirles, si alguno de ustedes, pues seguro nos acompañó el año pasado pues participó y nos interesó muchísimo y este año también hemos podido gozar de esa publicación en esas actas que se presentaron ayer. Con esa ponencia relacionada ha colaborado en varias ocasiones, una de ellas con esa ponencia titulada Acontecimientos en Ayamonte durante la Batalla de Lagos en 1693. Pues Manuel Jesús, la verdad que es un placer que nos acompañes un año más y un gusto también en la temática que nos presenta, vecinos de Ayamonte juzgados por el Tribunal de la Inquisición, una materia totalmente novedosa y no me cabe duda atractiva. Muchísimas gracias y tienes la palabra. Muchas gracias. No sé si se oye bien. Sí. ¿Se oye bien? Bueno, en primer lugar, buenas noches. Quitamos la bibliografía mejor. Está aquí. Eso es. Bien, buenas noches. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Ayamonte, a través de su Concejalía de Cultura, pues darme la oportunidad para estar nuevamente aquí participando en estas jornadas. Muchas gracias a doña María Antonia Moreno Flores, archivera municipal, que ya nos une pues una amistad y la cual deseo que sea para siempre, porque ella facilita a todas las personas que participamos en esta jornada, y yo ya puedo decir que me siento un veterano, porque es el tercer año consecutivo que participo, que nos facilita en todo momento por la labor de lo que es preparar la comunicación con todos y con todas. Y también dar las gracias a las personas que, dada la hora que es y el tiempo que ha hecho, que estén aquí para escuchar este panel de comunicaciones con mis otros compañeros. La comunicación que este año voy a dar se llama Vecinos de Ayamonte juzgados por el Tribunal de la Inquisición. He estudiado 5 documentos y voy a extenderme sobre todo en el último de ellos porque se va a producir en la propia ciudad de Ayamonte. Son todos documentos del siglo XVIII y el último de principios del siglo XIX, 3 del Archivo Histórico Nacional y 2 del Archivo General de Indias. Esto que ven es el escudo de la Inquisición. El lema de la Inquisición es el Salmo 73 de la Biblia. Está en latín, yo se lo traduzco: álzate, oh Dios, a defender tu causa. La espada simboliza, no sé si ya me he quedado sin pila. Bueno, la espada la ven, ¿verdad? Está aquí a la derecha. La espada simboliza que hay que luchar contra el hereje. Y la rama de olivo simboliza la reconciliación con el arrepentido. Y el madero, que ustedes ven, están cortadas el nacimiento de la rama. Hay que cortar la herejía, hay que cortarla de raíz. De ahí ese simbolismo. Bien, brevemente, para situarnos en qué fue la Inquisición, para que tengan unas nociones muy básicas. Es una institución eclesiástica, seguida por la Iglesia, para vigilar la ortodoxia religiosa y perseguir la herejía en el seno de la Iglesia Católica. Se crea en Francia en 1184 para perseguir la llamada
herejía de los cátaros o herejía albigense, porque esa herejía se produce en los alrededores de la ciudad francesa de Albi. En la Edad Media podemos hablar de una Inquisición laxa, no muy dura. En Castilla la Inquisición se lleva a cabo por los obispos y en Aragón la Inquisición se lleva directamente desde el pontífice. Es el Papa el que dirige la Inquisición en la Corona de Aragón. Pero cuando podemos hablar de la Inquisición como tal, el santo oficio de la Inquisición, tenemos que remontarnos al reinado de los Reyes Católicos. Los teóricos políticos de los Reyes Católicos, consideran que paralelo a la unificación política debe de haber una unificación religiosa. Y se crea en 1478, sobre todo para la cuestión de los conversos o cristianos nuevos. No todos los judíos se van y los que se quedan se bautizan, se convierten en cristianos nuevos y hay que investigar y ver si siguen siendo judíos o no. El primer tribunal que se crea en 1480 en Sevilla. Otro que también se crea en 1508 en Llerena. He nombrado Sevilla y Llerena porque los casos que vamos a ver son supuestos que se han producido en el Tribunal de Sevilla y Llerena, en la provincia de Badajoz. Y también en India hay también el Tribunal de la Inquisición. Vamos a ver dos casos del Tribunal de Cartagena de Indias, en la actual Colombia. Porque también había que controlar a las personas que pasaban a las Indias. Había que evitar que elementos subversivos, que elementos heréticos no contaminaran a las personas que estaban en las Indias, ¿no? Había una red de espías y delatores por todo el reino, por las colonias. El más significativo son los familiares del Santo Oficio. El familiar del Santo Oficio es el chivato, el delator que está en el pueblo, que está pendiente del comportamiento de sus vecinos. Eran siempre de extracción popular. No piensen ustedes que el familiar era una persona con una preparación académica. No, no, no. Eran personas de una extracción popular, pero muy hábiles, muy hábiles para intrigar, que todavía quedan algunos por ahí en algunos pueblos. A la gente el juicio se le procesaba y se llamaban los juicios, los procesos se llamaban autos de fe. Esa era la denominación. Castigo, pues fíjense la cantidad de castigos que había. Quemado, azotado, 5 años en galeras reales sin sueldo. Eso si te cogían casándote 2 veces. Por bigamia te mandaban a la... Torturado. Bueno, y la principal consecuencia de la delación era la confiscación de los bienes. En la Inquisición no tenía un presupuesto. No, no, los reyes... ¿Ustedes quieren crear la Inquisición? Estupendo, crearla, pero ni un duro, ni un real. Bueno, ni un real, porque entonces no había duro. Entonces, el presupuesto se nutre de la confiscación de los bienes. Es decir, la primera consecuencia es que te quitan los bienes, eso va para la Inquisición, para el presupuesto. Y un porcentaje se lo lleva el delator, el familiar de la Inquisición, el chivato. Imagínense al principio la cantidad de denuncias que hay, sobre todo falsas. Hasta la propia Inquisición se da cuenta y dice, pero bueno, claro, porque un porcentaje se lo llevaba el familiar. En el momento que suprimen que el porcentaje de los bienes se lo lleva al familiar, descendieron las denuncias, no se puede usted imaginar lo que descendió. Y de allí vienen expresiones como la que utilizamos hoy, tener inquina de la Inquisición, ponerte verde, porque la casulla, el San Benito del reo, va de color verde. Y porque el escudo de la Inquisición, en un momento dado, es de color verde. Otros, mira qué tiro de la manta. Cuando te hacían un expediente de sangre y te descubrían que tenías antepasados judíos, te colgaban una manta en el matadero de la iglesia y lo veía todo el pueblo. De ahí viene la expresión, tirar de la manta. Con el paso de los años se convierte en un instrumento de poder político, para luchar contra los disidentes. En el siglo XVIII contra los ilustrados y en el siglo XIX contra los liberales. Ahora veremos. Hay variedad de delitos. Judaizante, que sigue practicando el judaísmo de puertas para adentro. Solicitante, que es aquel clérigo que recaba favores sexuales mientras está confesando a las mujeres. La bigamia. Y el hereje, que es el que va en contra de las dogmas de la Iglesia. Y fíjense, hasta en el siglo XVIII se persiguen por judaizantes. ¿Por qué? En el siglo XVIII, cuando Felipe V llega al poder, grandes familias judías lo favorecen, le prestan dinero. Pero cuando se queda viudo, y los judíos son protegidos, obviamente, pero cuando se queda viudo, se vuelve a casar con Isabel de Farnesio, y Isabel de Farnesio le tiene tirria a los judíos no los quiere. Y como ustedes comprenderán, como pasa muchas veces, la acción de gobierno se inicia en el lecho conyugal, y ahí vamos a perseguir otra vez a los judíos. Bueno, después de todo esto empezamos ya con los documentos en sí. Esto que ustedes ven es el Tribunal de la Inquisición de Cartagena de Indias. Fíjense qué edificio más bonito, precioso. Hoy es el Museo Histórico de Cartagena de Indias, o Palacio de la Inquisición, ¿vale? Aquí se jugaban a la Inquisición, era el más importante que había en la América hispánica, en la América colonial.
También el de México era importante, pero como vamos a estudiar un documento de aquí, pues este es el edificio. Empezamos con el primero, Silvestre Ramos. Este chico tiene 18 años y forma parte del séquito de Gabriel Mendiola. Gabriel de Mendiola es un presbítero que lo nombran secretario del secreto del Tribunal de la Inquisición, que bien quedan, de Cartagena de India, en 1731, y toma posesión 4 años más tarde. Y se lleva a este chico con él en su séquito. Pero lo investigan y le exigen a Gabriel de Mendiola que certifique que es un cristiano viejo. ¿Y saben ustedes por qué? Porque tenía la piel, la tez de la piel era oscura, no negra, oscura, como aceitunada, trigueña. Se sospecha que puede tener antecedentes judíos o moriscos. Y le obligan a declarar en el documento de embarque este certificado. Silvestre de Ramos, natural de la Villa de Ayamonte, de edad de 18 años, mediano de cuerpo, delgado, trigueño. Por eso lo investigan, por el color de la piel. Y dice que es cristiano de nuestro reino, cristiano viejo, es soltero, libre, sin sujeción de estado de matrimonio, ni otro alguno que le impida la libertad de su persona y acreditado sus descendientes naturales de estos reinos. Bien, este es el documento de embarque. Ustedes cuando viajan con pasaporte, van con la foto, lo identifican. Antes, como no había foto, te identificaban cómo era. Si era gordo, delgado, picado de viruela. Otro documento, con este me reí muchísimo. Lorenzo de Sala, 1745. Lo investiga el Tribunal de Cartagena de India y dirige un oficio al Tribunal de Sevilla porque ha contraído matrimonio en Ayamonte y un segundo matrimonio en La Habana. Dice Lorenzo de Salas, alias Juan Jiménez. Allí se ha llamado Juan Jiménez, para que no lo conozcan. El cabildo de Ayamonte compulsa la partida bautismal, de quiénes son sus padres, y que se ve casado con una tal Ana Bella, vecina de Ayamonte. Se examina al cura que los casa, a un testigo y a la propia Ana Bella. Y fíjense la expresión de Ana Bella lo que dice. Salió para India desde San Lucas, de Barrameda, que por 2 sujetos que nombra sabe está mal divertido con una mujer. O sea, no estaba muy bien divertido, ¿no? Estaba mal divertido y entonces pues nada. Las diligencias se remiten, anulan el segundo matrimonio y a estos lo condenan 5 años a las galeras reales de su majestad sin sueldo, de galeote. Y además por cambiarte de nombre. Este es el documento. ¿Se escucha bien? Bien, pasamos ahora a un caso que acaeció en el Tribunal de la Inquisición de Llerena. Esto que ven ustedes, esta iglesia tan bonita, preciosa, si no conocen Llerena, les recomiendo que vayan porque es una ciudad monumental, preciosa, en la provincia de Badajoz, es Nuestra Señora de la Granada. Ahí se hacían los autos de fe. El Tribunal de la Inquisición de Llerena era el tercero más importante en España en extensión. La jurisdicción abarcaba el norte de la provincia de Huelva, actual provincia de Huelva, Badajoz, Cáceres y la mitad de Salamanca. Obispados de Badajoz, Coria, Plasencia y Ciudad Rodrigo. Y era el más duro de todos los tribunales de la Inquisición en España. Quien caía aquí... En fin, esto es para que lo vean, un auto de fe, un cuadro alegórico del siglo XVI de un auto de fe en esta plaza. Bien, en este caso se investiga a doña Francisca Fernández Romo, 1738. Se le condena por judaizante, fíjense, en pleno siglo XVIII, ya le he contado antes los de Felipe V. Es mercadera de unos 30 años, nacida en Ayamonte y reside en Sevilla. Y es detenida cuando visita a su padre, que al parecer estaba también acusado de judaizante y estaba en la cárcel de la Inquisición de Llerena. Su madre había muerto en Albalade. Tenía por visto ascendencia, pues era de Ayamonte, pero con ascendencia portuguesa. Y declara que sus antepasados habían estado presos por causa de judíos y por haberlo oído del pueblo. Y fíjense, es delatada, eso siempre ocurría. Es delatada, yo imagino que presionada por varias vecinas de Sevilla que precisamente habían sido anteriormente condenadas y presas por la Inquisición, precisamente por lo mismo, por judaizantes. Los hechos donde se producen, que está para una parte del documento, se producen en la villa portuguesa de Mértola. Esto que ustedes ven en Mértola. También muy bonita la ciudad. Bien, pues al parecer, estando en Mértola, viajó con su madre en ese año, 1719, y en casa de Francisco Arnedo se declaró observante de la ley de Moisés. Y fíjense lo que declara la testigo Francisca de Fonseca, que estando en Mértola por 1719, a solas con este arreo, hablaron diferentes veces de la creencia y observancia de la ley de Moisés, sus ritos, ceremonias y ayunos, preguntándole cuándo era el ayuno grande, respondiéndole a la testigo que para qué lo quería saber si no lo podía hacer.
A lo que responde Francisca que se fingiría mala y lo haría. Y que cuando llegó aquel día, preguntando cómo estaba, respondiera que estaba mala, por lo que vino un conocimiento de que hacía dicho ayuno. Qué sutil, ¿verdad? Esta es la declaración de la testigo. Al principio esta mujer lo negó todo, pero ustedes se pueden imaginar cuando te estiran de los miembros, te azotan, o te amenazan, o te presionan, que revoca lo que negó contra aquella confesión en la audiencia siguiente, en la que confiesa que mintió llevada de su melancolía. Aquí el miedo lo traducen por melancolía. Dice que no recurrió a la solución del Santo Oficio por miedo, ignorando la mucha benignidad del Santo Oficio con los espontáneos, y que se ha mantenido hasta ahora en esa ignorancia, creyendo bastaba haber abrazado con su intercesión la ley de Cristo, y que estaba tan arrepentida de haber seguido dichos errores que se confunde, y tiene y cree de todo corazón en la fe de nuestro Señor Jesucristo, y que solo en ella se puede salvar, y pide misericordia al Santo Tribunal, que aunque reconoce su primera confesión, fue por estar confusa y temer cosas de que la habían de dar azotes. Esta es la declaración de esta mujer. Bien. Con el que viene ahora se van a reír muchísimo, ¿eh? Ya lo adelanto. Esto que ustedes ven es en la cárcel de la Inquisición en Sevilla, el castillo de San Jorge, que ya no existe. Para que se hagan una idea, ahí ven el castillo en un grabado de la... Ah, mira, ya me funciona. Sí. Este es el puente de Triana, Sevilla, y ahí está el castillo de San Jorge, que hoy es el mercado de abasto de Triana. La torrecita está ahí, la foto está cuando la torre todavía estaba hecha, ¿eh? para que se enmarquen ustedes dónde estaba la cárcel de la Inquisición. Bien, pues aquí, este es el convento de la Merced, ¿no? Sí, que es en Ayamonte. Aquí se investiga en este caso a un fraile mercedario que iba a confesar a las mujeres a Villanueva de los Castilleros. Fray Bartolomé Jesús, 1712. Y se le condena por solicitante intraconfesiones, es decir, que durante la confesión este hombre, este fraile, recababa favores sexuales. Fíjense, la propia Inquisición también, esto también denota que también había un estrecho control del clero. El delator es el cura Domingo de los Santos Limón, de la iglesia de la Concepción, en Villanueva de los Castilleros. Y ahora voy a leerle las declaraciones de los testigos. Se van a reír mucho, ¿eh? La primera, María Romero Casada. Este le apretó el cuerpo con las rodillas. Y la testigo le dijo que mirara que ella se iba a confesar y que el reo le respondió yo, sin decir otra cosa. Otra, Francisca Martín Viuda. Le apretó el reo el cuerpo con las rodillas y la testigo se levantó absorta. ¿Qué me está usted haciendo? Y se fue a confesar con los confesores. Esta otra declaración. Otra, Ana de Santa Ana, casada, que siendo doncella, soltera, estando confesando con el reo, le puso esta en la mano en los pechos, y la testigo se la apartó con la suya, y que pareciendo lo que no iba bien confesada, se fue a confesar con otro confesor. No estaba diciendo bien confesada, no, con pecho. Ahora un esclavo, Juan Vaquero, que estando en casa de Francisco Fernández oyó hablar muy mal sobre diferentes solicitaciones que había el reo hecho en esta villa, y que no conoció más que a Luisa Fernández, a quien el testigo oyó decir que estando confesándose con el reo, le apretó las piernas. Él la apretaba, en la rodilla, apretaba las piernas. Y esta ya es buenísima, la última. Isabel Zamora, que habiendo ido a confesar con el reo, la abrazó con acciones torpes. ¿Qué entienden ustedes por acciones torpes? Me tropiezo de camino, es que te he tocado, ¿no? Por las cuales se levantó de sus pies escandalizada. Bueno, y ya vamos con el que no vamos a tener más tiempo, el más interesante. Es en el siglo XIX, principio del siglo XIX. Esto es un cuadro de Goya. Voy a aprovechar que hay en el Museo del Prado una exposición de Goya. Es un auto de fe de finales del siglo XVIII, primero del XIX. Porque esto se produce en Ayamonte a principios del siglo XIX. Por unos hechos que se denuncian acaecidos en el Palacio del Marqués de Ayamonte, lo que ustedes conocen aquí por el Patio de la Jabonería, precioso, que es una maravilla, ¿vale? Bien. Pues se investiga a Joaquín Herrera, que es administrador del Marqués de Ayamonte, por tener en el palacio esculturas indecentes y proferencias de proposiciones. El delator, el chivato, es el vecino Cristóbal de la Cuesta y Moreno. Y dice que dicho Herrera tenía en la casa palacio que habitaba unas estatuas formadas sus cuerpos en cuero y sin proporción a buen religioso. Pero la escultura, las pinturas es un pretexto, van buscando otra cosa, ¿eh? Van buscando otra cosa, ahora se lo diré.
vez de dejarlo para el final, porque si no... Dice, a este antecedente une su denuncia que había oído de varias personas que el denunciado había dado bastonazo a un crucifijo dibujado sobre un lienzo, del que había dicho que era una mojinganga. Entonces, pero además, ahora, a continuación, en la próxima transparencia verán que esto es como un árbol genealógico de chivateo. Ahora empieza a ramificarse, se une prácticamente, vamos, llévala, mira. Este es el documento que empieza. Para instrucción se comisiona a Domingo Bahía, presbítero vecino de Ayamonte, y se toma declaración a varios testigos sobre dicha escultura y el comportamiento del denunciado respecto a varias reliquias que hay en Ayamonte en ese momento. Luis Antonio de Aguilera y Juan Sáenz. Dice, escándalo que causaban semejantes deshonestos bustos. Alonso Carrasco, vicario del EP, que 2 años antes, fíjense, 2 años antes. ¿Y cómo es que espera que 2 años antes y lo dice ahora? El delatado le comenta en la iglesia de las Angustias, Nuestra Señora de las Angustias, que más valía que no hubiera ninguna imagen en los templos, porque no eran más que un engaño que fomenta la superstición. Respecto al santo sudario del convento de San Francisco, es una pamplina y tienen engañado al marqués. Esto lo dice Diego José, que es el hospitalero del Hospital de la Piedad. En la iglesia del Salvador había quitado todos los velos a los altares, dejando descubiertas las imágenes. En la iglesia del Hospital de la Piedad mandó quitar todas las imágenes que en ella había, ultrajando un crucifijo. Dándole bastonazo con la varilla junquillo que llevaba, dijo que de nada sirve. Y Fray Fernando de Arce, José Noguera, que es el sacristán de las Angustias, José Palma, Fray Sebastián Moreno, dice, de santo sudario la ha tratado con desprecio, diciéndole las voces de mamarracho, pamplina y otras despreciativas. Pues bien de tiempo, ¿no? Sí. Bueno, mandan todas las actuaciones al Tribunal de la Inquisición de Sevilla y el dictamen de los lectores de teología es el siguiente. Hacían juicio que el delatado no era un hereje formal, sino un libertino, que queriendo singularizarse en parecer más sabio que el común de los fieles, aunque no negase ningún dogma, su creencia le estorbaba a la relajación de sus costumbres y quisiera allanar el camino, aunque fuese a costa de la religión. Que ya hubiese tomado estos principios de la filosofía enemiga del culto sagrado, ya vamos afinando. Escultura, vamos buscando algo más. Dicen que, sin embargo, el delatado es, por sus dichos hechos e inobservancia, vehementemente sospechoso de la herejía de iconoclastas y proponen apresamiento y registro de libros. Libros. Aquí están buscando libros, no esculturas. Y papeles que se encontrase prohibidos. Bien, esta es la detención. Se lo ha escrito porque no tiene desperdicio. Es maravillosa. A las 4 de la mañana se presenta en el palacio el juez de secuestro, el revisor del tribunal, el comisionado, el corregidor, alguaciles, y lo encuentran en su despacho. Fíjense cómo es. Dice, a fin de sofisar al reo a la obediencia de las órdenes de santo oficio, y a todas ellas contestó el reo con expresiones inhurbanas, rizadas y ridículas. Pues ya pueden imaginar lo que digo. Que en esto advertía el comisionado por los movimientos que hacía, que daba sospecha de estar premido con armas. Mira que saco la pistola. Y significó el corregidor la necesidad que había de registrarle, lo cual se le intimó atentamente. Y el reo, en cuanto lo oyó, se levantó furioso de la silla, en además de querer embestir, obligando al corregidor a echar mano de una escopeta que se hallaba en el mismo estudio para contener su ímpetu. Esa es la imagen de la detención. Lo detienen, lo llevan preso a la cárcel de Sevilla, y allí el revisor del tribunal comenta, dice que habiendo encontrado en la sala principal las 4 pinturas ocenas, ya no hablan de escultura, era pintura, solo había encontrado digna de censura una, que consistía en un mapa de poco más de media vara de altitud que representaba a una joven con toda brillante, descubierta absolutamente ambos pechos y en actitud de colocar ella misma una rosa en el izquierdo. Ahora, el reo, el currículum del reo, que es hijo nieto de sobrinos de hermanos que son militares de bastante graduación, hermano político del regador de Segovia, del corregidor de Bailén, lleno de... Bueno, ahí está todo el currículum, que todos han sido cristianos viejos. Y hombre, ya el abogado le dice, hombre, di algo bueno, hombre, tú... Y dice, hombre, yo he oído misa y confesado y comulgado en los días pro prescriptos, en los días prescritos. Y el abogado le dice eso, hombre. Y ya después solicita... aconseja por el abogado, hombre, la penitencia que tuviese a bien imponerle por sus culpas, suplicándole con el mayor rendimiento, le mirarle con misericordia, escultura, las compraron los italianos que pasaron por Ayamonte, ¿ven ustedes que pasaban por allí? Yo la compré. Y además el gobierno permite su venta. ¿Qué problema hay? Y además la recogí en el jardín, hubo un temporal, estaban rotas. Si ya no hay nada. Pero los lectores de teología dicen que no, perdona, pero no. Y dice, no satisfacía plenamente dicha sospecha vehemente y sí la nota de herejía.
Pero, curiosamente, fíjense, en los demás que les he hablado, a todos los condenaron. Aquí el tribunal dictó en contra del dictamen de los lectores autos de discordia y lo absuelve. Imaginamos que el marqués de Ayamonte algo tuvo que mover. Y los familiares, pues no digamos. Los familiares de Santo Oficio no, los suyos. Bien, y aquí llegamos ya al que es la cuestión. Ya vamos terminando, por si me estoy aburriendo. En la declaración que este hombre hace ante el tribunal, fíjense lo que declara. Esto es lo que buscaba el tribunal. Que no había estudiado facultad alguna, ni tenido más libros prohibidos que uno de Filangieri, ignorando su prohibición. Filangieri. ¿Quién es Filangieri? ¿O qué es Filangieri? Filangieri. Esto es Filangieri. ¿Vale? Pues Filangieri es Gaetano Filangieri. Gaetano Filangieri, napolitano, 1752-1788. Historiador, político, filósofo, militar. Este hombre murió con 36 años, escribió una obra grandiosa, La ciencia de la legislación, y este hombre, el proyecto inicial son 7 libros, pero solamente consiguió escribir 4. Las ideas que él plasma en su obra son ideas ilustradas, reformadoras, sobre el derecho político, penal, la propiedad, educación pública. Lo que buscaban era este libro. Este es mío, pero buscaban este libro. Este es el libro prohibido que buscaba la Inquisición en Ayamonte. Este es un ejemplar de este libro, que la organización le da una copia de una selección de textos que se les proporcionará a todo el que esté interesado mañana sobre textos de esta obra para que ustedes vean la profundidad de este hombre, ¿no? Fue incluida en el índice de la Iglesia Católica de libros prohibidos por los ataques que hay en esa obra contra la superstición, los privilegios del clero e Inquisición. Fíjense brevemente lo que llega a escribir este hombre. Si los eclesiásticos no conociesen el exceso de la riqueza en una parte, ni el exceso de la pobreza en otra, no irritarían a los hombres con su fasto, ni se atraerían su desprecio con su miseria. Veo en el español cierta adhesión particular a sus antiguos usos, un alma dispuesta a la superstición, y esa disposición debería hacer ver al legislador que España necesitaría más bien de una Inquisición contra la excesiva credulidad y contra los impostores que se aprovechan de ella, que de una Inquisición contra la irreligión. Contra la irreligión. Los golpes que ha dado a la humanidad la terrible Inquisición, que por espacio de 5 siglos ha despedazado la inocencia. Como para no buscar el libro de la Inquisición aquí en Ayamonte. Claro que lo ha buscado. Para él, para Filangieri, la libertad es fruto de la correcta aplicación de las leyes y de la asunción de la felicidad del ciudadano. Filangieri, ahí está, por eso quiero que esta, si me permite la organización, ser un homenaje, esta conferencia, a Gaetano Filangieri. Mantiene correspondencia con Benjamin Franklin, padre de los Estados Unidos de América, uno de los padres fundadores. Y por medio de Franklin, él influye en la redacción de 2 documentos primordiales en la historia de la humanidad. Esas correspondencias que mantiene con Benjamin Franklin. Aquí ven la firma de Benjamin Franklin, una carta que mantiene con Gaetano Filangieri. Como les digo, influyó en 2 documentos primordiales para la historia de la humanidad. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos, 4 de julio de 1776. Aquí venga Franklin, John Adams, segundo presidente, Thomas Jefferson, tercer presidente. En esta extracción de este documento, en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, 4 de julio de 1776, y en la Constitución de Estados Unidos de América, 17 de septiembre de 1787. Y la principal aportación que hace Gaetano Filangieri a esos 2 documentos es el derecho que tiene el ciudadano a la búsqueda de la felicidad. La búsqueda de la felicidad. Fíjense qué cosa tan sublime. Esa es una aportación que Gaetano Filangieri, que a través de Benjamin Franklin, aporta estos 2 documentos, aporta a la humanidad este derecho. Es el derecho a la búsqueda de la felicidad. Pero fíjense, el derecho a la búsqueda de la felicidad no como un estado de ánimo personal, no como un estado de ánimo personal, sino la realización de un gobierno justo
debe asegurar al ciudadano su parte del bienestar. El fin supremo del Estado, es asegurar el bienestar al ciudadano. El estado del bienestar, ¿le suena el estado del bienestar? Pues este hombre es el que dice, el que empieza ya este tema. En la Constitución de Estados Unidos, aquí, en el preámbulo, se habla de promover el bienestar general. Aquí lo dice. Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, establecer justicia, afirmar la tranquilidad interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los beneficios de la libertad, estatuimos y sancionamos esta Constitución. Y finalmente, en la Declaración de Estados de Independencia, dice que mantenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de determinados derechos inalienables, que entre estos se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Así que, si el Estado no le da la felicidad, yo le doy las gracias y le deseo mucha felicidad. Muchas gracias. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Manuel Feria Ponce. Ha sido interesantísimo, novedoso y nos ha tenido hasta el último momento pues embelesados. Y cómo ha relacionado esa bibliografía que intentaban localizar aquí en Ayamonte. La verdad que muchísimas gracias por esos nuevos documentos que nos ha puesto pues a la luz. Y continuamos con la siguiente comunicación. Para ello tengo no solamente compañera, sino maestra, ya lo he dicho, para mí una gran amiga también. María Dolores Lola Lazo. Decir que es una profesional en la materia de la archivística y voy a insistir en ese aspecto señalando algunas puntualizaciones de su currículum. Es licenciada en Geografía e Historia, en la especialidad de Historia General por la Universidad de Sevilla. Y hay que destacar que es archivera por oposición del Ayuntamiento de Huelva y directora de su archivo municipal. Al nivel profesional, porque la verdad es que cuando tenemos la posibilidad de hablar de archivos se nos nota, hay que decir que es miembro del Grupo de Trabajo para la elaboración del Reglamento de Archivos Municipales de Huelva. También elaboró las normas de uso del Archivo Municipal de Huelva y del Fondo Diego Díaz Hierro, dirección en los trabajos de microfilmación y digitalización del Archivo Municipal de Huelva, miembro del Grupo del Trabajo para la Valoración y Acceso de Series Documentales Municipales, coordinadora de la organización y publicación y miembro del jurado del Premio Díaz Hierro de Investigación, y responsable de publicaciones de temas culturales del Ayuntamiento de Huelva. Ha publicado artículos, libros relacionados también con esta materia y con la historia. Decir que nos acompañó en el 2014 en esas 18ª Jornadas de Historia de Ayamonte con una participación, con una comunicación, una ponencia que se titulaba Noticias de Ayamonte en el Archivo Municipal de Huelva y que hoy nos acompaña con elevado afecto, enorme cariño, con una obra que nos suena a todos muchísimo, que la hemos hecho nuestra desde siempre, y un título, la comunicación que señala Esuri, mis recuerdos y algo de poesía, apuntes al hilo del libro Esuri ante el espejo de Alfonso Ramos. Lola, bueno, pues agradecerte muchísimo la generosidad, igual que al resto de los ponentes, de que estés hoy aquí con nosotros. Tienes la palabra y un placer. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Ayamonte. Saludos a la concejal de Cultura y me hubiera gustado muchísimo saludar a Natalia, a la que conocí en el Archivo Municipal de Huelva, pero me dicen que está viajando, haciendo sus labores como alcaldesa para mejor proveer a su pueblo. María Antonia, yo es que la quiero muchísimo y es una archivera de verdad, pues como, pues yo qué sé, como la copa de un pino, porque es archivera, es que es el prototipo de persona implicada y comprometida con su trabajo
y no solo con su trabajo, sino con todo lo que rodea la cultura. Y la verdad, siendo los archiveros municipales, es que tenemos algo especial, yo qué sé, nos volcamos muchísimo en todo lo que rodea no solo nuestro trabajo, sino que nos salimos un poquito... Vale, pues eso, ese modelo de archivera es María Antonia. Bueno, pues muchísimas gracias, como digo, y vamos al grano. Espérate, yo no sé, se me oye y me da la sensación de que estoy sí. Sí, se oye bien. Que estando el verano pasado, una mañana de agosto, en la casa familiar de Punta Umbría, hojeaba la biblioteca que dejó allí mi padre y que a día de hoy... ¡Ay, perdón! ¿Para atrás? Anterior. Eso. Y que a día de hoy pues todavía nadie se ha atrevido a mermar. Me gusta porque son títulos livianos, así como para leer en verano, y siempre pues me recuerda un poco a él. Y el título me gustó, Es Suri ante el espejo, de Alfonso Ramos, un libro de poesía en una edición humilde del año 61, de pequeño tamaño, cuarto de folio, con portada a 2 tintas, muy agradable, y un grabado sencillo y sugerente. Además, con una nota manuscrita de su autor. De su propietario. Por eso me gusta tanto el libro antiguo, donde puede encontrarse rastro de sus anteriores propietarios. En nuestro archivo, que tenemos una bibliografía antiquísima, pues podemos encontrar libros del siglo XVII y manuscritos. Perteneció a Sor Fulanita, religiosa clarisa en Salamanca, 1603. O un exlibris modernista de una belleza inusitada, o una sencilla anotación, como es este caso, que nos ilustra sobre el propietario, en este caso mi padre, empedernido usuario de taxis incorregible, el taxi de Punta Umbría. La verdad es que ya esto me hizo a mí entusiasmarme con el tema y comencé a leer el libro y valoré y disfruté lo que me pareció la calidad de su poesía, descriptiva, plástica, fresca, culta. Me sonreí y me acordé de María Antonia. María Antonia, creo que ya tengo artículo para la jornada. Pero lo que en un principio pensé como una biografía de autor, para mí desconocido, y en unos apuntes sobre la imprenta, se fue convirtiendo en otra cosa, pues a medida que lo manoseaba se iban colando en el texto recuerdos plácidos de otras épocas que llevo en el corazón y que al final he decidido compartir con ustedes. Así pues, esta intervención no va a ser solo la de la historiadora, ni la archivera o bibliotecaria. Le he añadido la parte de ayamontina que llevo dentro. El libro, como digo, evidencia un trabajo mimado en su cubierta, en su tipografía, en la que se pueden ver dos modelos distintos, uno en la nota preliminar, más adornada, inspirada en la letra cursiva, con bucles, espirales, preciosos, y gestos de adornos, y otra más sencilla, más de palos secos, para el resto del texto. El grabado, o viñeta, como aparece en el libro, también llama la atención. Representa a una mujer de espaldas, posiblemente romana, mirándose en un espejo ovalado que refleja la faz recreada de Ayamonte. La antigua Suri, entiendo, observa embelesada las torres y las cúpulas del Ayamonte de los últimos siglos. Sus casas bajas de la ribera, las torres, las cúpulas de sus iglesias más señeras. Ayamonte está en mi retina desde que mi tío, Dionisio Guerra Pozo, que era cajero del Banco Central de aquí, en su Vespa me llevaba de pie ante el manillar por sus calles empedradas. Y yo, como una Isidora Duncan de 3 o 4 años, me sentía libre y feliz, la reina del pueblo. Y siempre se comentó con risas en casa el día en que mi prima ayamontina, que entonces apenas balbuceaba, entrando en Sevilla en el momento de atravesar el río Guadalquivir, me habló con su acento ayamontino. Mariloli, parece canela. Con el tiempo me enteré de que aquella barriada en la que habían vivido mis tíos estaba próxima, en distancia y en espíritu, a la proyectada por el arquitecto Alejandro Herrero Ayllón. He estudiado la obra de este arquitecto y en ella su inquietud por el arte, por la armonía y por el bienestar, o la felicidad, a lo mejor también, Manolo, de las personas que ocupan sus viviendas. Su valor se está reconociendo en varias poblaciones onubenses.
En Minas de Herrería se le dedicó una avenida. En San Silvestre se le quiere hacer un homenaje con exposición incluida. Y las de Ayamonte son, de entre ellas, unas de las más bellas. Algo pienso que se podría hacer aquí, señora concejal. Alejandro Herrero está considerado en la actualidad un arquitecto de vanguardia y su obra de la gasolinera de Camsa, en Huelva, está incluida en el Registro de Arquitectura Moderna, DOCOMOMO, que es la sigla de Documentation and Conservation of Building Sites and Neighborhoods of the Modern Movement, que suena muy bien. Bueno, pues tenemos en Huelva y en Ayamonte a un señor que está reconocido como tal. Bueno, esta es una organización que quiere divulgar y proteger el patrimonio arquitectónico moderno. Pero además, y eso algún día a lo mejor vuelvo a la jornada para analizarlo más en profundidad, publicó un trabajo, o sea, fue publicado un trabajo por el Instituto de Estudios de Administración Local que se llama Análisis de Ayamonte. Y es un trabajo que él hizo de una densidad y de una investigación tremenda. Y se lo publicó el Instituto, aunque no cumplía los requisitos para la publicación que había impuesto, pues decidieron publicarlo por la enjundia de la investigación realizada y de Ayamonte de aquella época, creo que es del año 50 y tanto. Por eso, señora concejala, queda lanzada la idea. El nombre de una placita con toboganes para juegos de niños, una pequeña calle con pollete al sol para solaz de los mayores, nada ostentoso, a él no le gustaba eso, pero un lugar que recuerde al arquitecto que tanta carne puso en el asador para que las familias más humildes vivieran como Dios manda. Pero bueno, volvamos al libro. Vamos a ver. Esuri ante el espejo nos lleva a ese Ayamonte abrazado por el río, siempre presente en su devenir. Y al frente no el Estambul de la canción del pirata, sino ese Portugal tan cerca, pero a la vez tan lejos, y más en aquella época. 41 poemas inspirados por la emoción de los paisajes de esteros, vientos del oeste, aljibes, la villa o la Semana Santa, subrayando siempre el aspecto de frontera como bien enriquecedor. Vaivén de personas, palabras y costumbres, idea que plasma en el poema Río para dos, que le voy a leer. Río para dos. Corre raudo el Guadiana caminito del Atlántico y en su discurrir escucha, andaluz y lusitano, fandangos de bienvenida y melancólicos fados. ¿Cuánto diera por quedarse en este punto parado, donde recibe homenajes de pueblos tan hermanados? El Algarve a la derecha, Andalucía a este lado. El Guadiana, bilingüe, circunspecto y educado, saludos y cumprimentos, le prodiga emocionado. Ayamonte, muchas gracias. Vilarreal, muito obrigado. En su dedicatoria, pues la dedica a Ayamonte, nidal de mis primeros sueños, y al Guadiana, espejo fiel de mi melancolía. Hay otro fragmento que creo que merece la pena leerse también en su preludio. Cuenta una escena que él vive. Hoy estaba a mi lado, tendido de bruces en la rampa gris, un pícaro niño, menudo y rubio. Un día jubilosamente la ternura rosada de sus manos en el agua transparente, casi quieta, espejo fiel del cielo inmóvil. Yo le miraba embelesado, absorto en su sereno y bello juego, y veía cómo sus brazos sumergidos surgían perlados de fresca luz. Súbitamente he experimentado un intenso, breve sobresalto. El niño ha querido llegar más hondo en la entraña rutilante, ha perdido el equilibrio y se ha ido a caer al río en una fugaz y extraña voltereta. Una barca lo recoge entre suaves ondas y le devuelve al malecón, asustado, pálido, chorreante. Bella caída la de este niño rubio en el mágico crepúsculo fronterizo. Caída única, maravillosa, bien distinta de esas otras accidentadas, mortales, con el horror de huesos rotos y sangre fugitiva, de los que pierden pie en el blanco pretil de una azotea o en la abrupta escabrosidad de una barrancada. Porque este niño, rubio y pícaro, ha gozado una estupenda, inmortal caída. Puede decir, él solo, pocos con él acaso, que se ha caído de España. En fin. El autor nos hace saber que algunos de estos poemas fueron escritos en su etapa más inicial, por lo que se perciben más toscos, fruto de las primeras tentativas juveniles, dice él, pero no quiso excluirlos por considerar la obra como una unidad y para que se evidencie la perenne dedicación del poeta al tema ayamontino.
De Alfonso Ramos realmente sabíamos muy poco cuando comenzamos este trabajo. Las conversaciones con personas que pudieron haberlo conocido no daban fruto alguno. Su pista se ha perdido de la memoria de los valverdeños actuales y ha sido la investigación realizada con ayuda de los archiveros, de Valverde, de Ayamonte y de Vigo, los que han facilitado el material biográfico para esta comunicación. Nació en Valverde del Camino en 1905 y falleció en Vigo en agosto de 1989, por lo que a la publicación del libro en 1961 se encuentra en plena madurez. Había trabajado en Ayamonte desde muy joven y allí comenzó su afición literaria. Dice Gumersindo Guerra Librero que en Ayamonte, donde trabajó desde temprana edad, ha dejado un hondo surco de amistad. Como jefe de administración de una importante empresa gallega durante más de 50 años, vivió en muchas ciudades: Ayamonte, Huelva, Cádiz, Las Palmas de Gran Canaria, San Sebastián y por fin Vigo, donde vivió más de 27 años y donde falleció. Inquieto personaje. Inquieto personaje, muy desconocido en la provincia, incluso en su propio pueblo. Llaman la atención por lo extraordinario para la época sus viajes por Italia, Portugal, Holanda, el Líbano, Siria y Jordania. No teníamos fotografía del personaje y, como soy un poco grafóloga también, pues quise averiguar un poco su idiosincrasia a partir de la letra. Nos pareció muy sugerente su letra y la analizamos, porque también revela rasgos de la personalidad. En este caso la apreciamos bien organizada, horizontal, grande, elegante, expansiva, progresiva, limpia, ordenada, armoniosa, dotada de abundantes y ampulosos rasgos de adorno, especialmente su firma, y que nos la revela a grandes rasgos como persona culta, abierta, centrada, ordenada, con gustos artísticos y donde incluso intuyo algún rasgo de humor. Esa fue la idea que nos forjamos de Alfonso Ramos, de alguna manera confirmada cuando por fin encontramos su fotografía, en la que aparece con aspecto de hombre pulcro, de rasgos faciales contundentes. Me recuerda un poco la de Adriano del Valle, el poeta Adriano del Valle. Potente personalidad. Tiene 3 obras publicadas. La primera, la que hoy comentamos, seguida de La isla de la soledad, en el año 68, donde incluye el poema de tema ayamontino Entierro en la calle Real de los Galdames, y La fiebre iluminada, que fue galardonada con el Premio Azor de Poesía, donde se impuso a 106 libros de poemas escritos por poetas españoles e hispanoamericanos, de la que tenemos un ejemplar en el Archivo Municipal de Huelva. De ella hemos extraído este poema. Tú. Solamente 2 letras, pero qué inmenso mundo pleno de sugerencias. Todo está en ti, todo te envuelve y moldea. La luz, el aire se paran en ti, te besan. Solo te veo a ti, otras cosas te rodean, otras cosas, otros seres donde anida la belleza. Pero mis ojos asumen solamente tu presencia. Tú, orbe de luz, condensado en la magia de 2 letras. Este hombre, vital y culto, parece que entrase en un periodo de tristeza en los años 70 y lo refleja en los 3 poemas elegidos para la antología de poetas onubenses, editada en el año 74, Lágrimas para mi sed, Tristeza y Entierro en calle Real de los Galdames, en Ayamonte, alejados de la pasión y viveza de poemas anteriores, donde él mismo se retrata a estas alturas de la vida. Tuve sed de vivir, bastante, mucha. Ahora siento otra sed, otra flaqueza. ¿Vivir muriendo? Pues muriendo vivo. Colaboró con frecuencia en importantes revistas de poesía de prestigio, tanto españolas como hispanoamericanas. En Cánticos, revista de poesía fundada por Pablo García Baena, Poesía Hispánica, Azor, Cuadernos de Ágora, editada y dirigida por la gran Concha Lagos, Caracola, como en otras hispanoamericanas, como Nivel en México, las mismas que a su vez publicaban a poetas como Juan Ramón Jiménez, Rafael Alberti, Emilio Prado, y a los americanos César Vallejo, Rubén Darío o Nicolás Guillén. Aparecen sus poemas en varias antologías, tanto en España como en Hispanoamérica. Quiero resaltar, por tanto, la intensa actividad cultural y poética que desarrolló el autor, su inclinación a la vertiente iberoamericana y el alto nivel en el que se movía, siendo las anteriores revistas señeras y vanguardistas publicaciones de la época. Escribió artículos en las revistas facanías de su pueblo, Valverde del Camino, poemas, relatos, incluso coplillas para feria. Ya en el año 81, al hilo de su premio nacional, fue requerido para pregoneros de las fiestas de su pueblo
por su amigo Gumersindo Guerra-Librero, pero declinó argumentando su mal estado de salud. Tampoco, por cierto, acudió a recoger el premio. La convicción de que estamos no solo ante un poeta de categoría, sino ante un pintoresco y polifacético personaje, nos la refuerza el hecho de que sus 27 años de estancia en Vigo le dieran para aprender gallego hasta el punto de escribir algunos de sus poemas en esa lengua, uno de los poquísimos poetas andaluces en atreverse a semejante hazaña. Guerra-Librero hace constar en varias ocasiones que el poeta al morir dejó varias obras inéditas, pero que solo conocemos el título de una, La mirada itinerante, pero yo creo que no ha sido publicada ninguna. Y esta es la noticia que nos ha facilitado, cuando le dieron el premio, nos la ha facilitado el Ayuntamiento de Vigo, y la verdad es que la noticia es un poco pintoresca, ¿sale? Están un poco despistados. La noticia ha aparecido en Vigo con motivo del acontecimiento del premio. Existe confusión respecto al nacimiento, manifestándose como vigués, y con una curiosa nota de la revista en la que se expresa que el autor está ilocalizable. Unos días después, como para resarcir semejante despiste, el periódico le dedicó una entrevista donde aclaró las lagunas. Tampoco conocíamos nada, yo por lo menos, de Maximiliano Cruz Rubio. Pintor ayamontino que en los años 20 pertenece a la joven generación de paisajistas que con una pintura cargada de esencias románticas, minuciosas y académicas empezaron a plasmar la belleza de la zona, anteriores a la gran pintora Lola Martín. Estas son palabras de Jesús Velasco Nevado en su Historia de la pintura de Huelva. En 1925 es localizado que se le concede una beca para el Ateneo de Sevilla para acudir gratis a las clases de dibujo, quedando el primero entre 18 becarios. Participó en la exposición de primavera de Sevilla en el año 24, en el que aparece con dos obras, La huerta del Moñito y La cerquita, dos paisajes ayamontinos. Participan junto a él expositores de la talla de Gustavo Vacarisas, Gonzalo Bilbao, Eugenio Hermoso o José María Labrador. En el año 26 participa también en esta exposición con dos obras, Calle Rodrigo, en Triana, y Monte Pirolo. Y en el año 28 la prensa sevillana lo destaca entre los demás pintores de la exposición. Y en el 29 participa con la obra La Villa. Perdemos ahí su pista académica y sevillana, pienso que igual por su vuelta a Ayamonte. Otro dato del libro, la imprenta. Hablar de la imprenta que dio vida a este libro me da pie para permitirme unas breves pinceladas sobre la Casa Cuna, lugar que también cosas de la vida conocí. Y hoy resulta además un día muy propicio para ello, porque hoy, 20 de noviembre, se celebran 30 años de la Declaración de los Derechos del Niño por la ONU, votado a favor por los 78 países miembros. Pues bien, una persona muy querida y cercana para mí, la tata Manuela, había sido cuneta, y de tiempo en tiempo me traía a pasar aquí unos días. Recuerdo perfectamente el patio con la Virgen, los dormitorios con largas hileras de cama. Esta es una foto cedida por mi tata, claro, con los hábitos antiguos de las monjas. Como digo, los dormitorios con largas hileras de cama, las niñas con los babis del recreo. Un mundo para mí sorprendente, tan protegida entonces por el fanal familiar. En la descripción del archivo de la Casa Cuna que existe en Diputación, pues se nos cuenta que el germen está en la fortuna de los Galdames, tío y sobrino, y que al morir sin descendencia, pues fundan en su ciudad, Ayamonte, una casa hospital para los niños expósitos. No me he podido resistir traer esta documentación porque, fijaos, es bellísima. Este es el documento con el que se crea la Casa Cuna, el protocolo, y fijaos la ornamentación tan preciosa, ese monstruo que no sé si sería un capricho del escribano o algo identificativo, así como esa flor con esos pistilos un tanto extraños también. En fin, durante el antiguo régimen, la casa se rige, hay un primer vicario, un primer capellán, y el segundo capellán, que sería el encargado de instruir a los niños varones, y una o dos mujeres estas contratadas para las hembras. Las Hermanas de la Caridad se hacen cargo de la institución en el año 1847, y a partir de ahí, pues los niños, los más pequeños,
se mandan para que los críen las nodrizas externas, casi todas eran portuguesas, y a partir de los 5 años los volvían a acoger a los 13 años, ya fueran expósitos, huérfanos o o hijos de padres pobres de solemnidad. Personajes como Sor Encarnación, Sor Cirila, el padre Macaya, son nombres que aún retengo en la memoria, con una difusa idea de su fisonomía sin ponerles ya cara. La institución se cerró en el 1994, posibilitando así que la Diputación le cedió los locales al Ayuntamiento de Ayamonte, ¿no? Para conocer un poquito más a fondo el funcionamiento de la institución ya en sus últimos años, hemos hablado con algunos internos que nos cuentan aspectos que ellos vivieron. Son José Antonio González y Rafael Delgado Cueto, que fueron cunetos de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Casa Cuna, a los que les doy las gracias por su generosidad, por la cantidad de fotografías que me han cedido para que os las muestre. Yo las voy a mostrar casi todas, lo siento, porque es que me parecen interesantísimas. Estaba dividido entonces en 2 sexos, por supuesto. Había talleres para formarlos en oficios apropiados y que luego en gran medida se utilizaban como recursos para la propia institución: zapatería, fotografía, carpintería, fontanería, electricidad, barbería, panadería, que era para consumo propio, albañilería, pintura, manualidades. Las niñas, peluquería, cocina, costura, con una sala donde se repasaba la ropa. Existía una enfermería con 2 entradas distintas para niños y niñas. Las habitaciones eran para grupos por edades, se llamaban San Miguel, San José, El Sagrado. En una primera época los celadores eran guardias civiles retirados y después educadores más profesionales aportados por Diputación. En concreto recuerdan a 3 maestros y a un pedagogo. A principios de los 70 ya se empiezan a mezclar clases de niños y niñas. Lógicamente se dieron matrimonios entre cunetos, incluso algunos entre algún maestro joven y alguna alumna mayorcita. A finales de los 70 entra un nuevo director, Andrés Bravo Izquierdo, que aquí lo tenéis, que le da un giro copernicano a la casa, aportando no solo recursos, sino también humanidad. Y volvemos a la palabra clave ya oída antes: dignidad. En este caso, para los niños que allí estaban acogidos. Me cuentan que fue el único director que se sentaba con ellos, les preguntaba, los escuchaba, modernizó las instalaciones, impulsó el deporte y dentro de este parece que destacaba un relevante equipo de voleibol. La imprenta sería uno de estos talleres. Bueno, aquí, como os digo, os voy a poner las fotos, pues son graciosísimas. Vamos, las niñas haciendo gimnasia ya en los años 70, las cocineras, las cocinas, los dormitorios otra vez, en los campos el taller de fotografía, los comedores, ya, como digo, esto es ya con un tinte totalmente nuevo, esto ya es ochentero. Pues esta sería la maquinaria de la imprenta. Como digo, sería uno de estos talleres y tenemos las primeras noticias documentadas de su producción en el año 37, con la edición de una pequeña biografía del general Mola. Me imagino que antes sería estrictamente un taller para que los niños aprendieran, pero a partir de este momento, por lo menos que tengamos constancia documental, empiezan a editarse ya libros. Bueno, estas son las fotografías de la imprenta, que son preciosas. Mira, los cajoncitos muchas de ellas, por lo visto, se conservan todavía. Sí, creo que los tiene Diputación en la... Estas son fotos que me han dado, yo no las he visto. Pero que muchos de móvil están en las naves. La primera obra que, digamos, aparte de la anterior de General Mola, que parece que fue una cosa más oficial, tenemos esta, Los lugares del descubrimiento, de José Marchano Colombo, seguida de algunas obras más. En el año 1945 Martín Alonso Pizón, en el 46 la de Montero Escalera y algunas más, algunos pasquines para el ayuntamiento también, hasta que Fiestas de Ayamonte. Mira, ¿veis? Sí, sí, sí. ¿Esto lo conocéis vosotros? Sí, ¿Lo tenéis? Lo tenemos. ¿Lo tenéis? Los programas de las fiestas. Eso es, que se hacían en la imprenta del asilo, hasta que ya Diputación en el año 52 aprueba ya, digamos, que se hagan trabajos para la calle. Y a partir de aquí, pues ya encontramos muchos más pasquines, como para el cine Cardenio. Y trabajos, pues aquí podemos ver para Fotobaes en Huelva, Acción Católica, El Transbordador,
el ayuntamiento, y mira por dónde aparece ahí mi tío, el cajero del Banco Central. El que me llevaba en la Vespa. Luego también, por supuesto, se imprimió el boletín oficial de la provincia y luego ya en el año 84 se traslada ya a Huelva, la imprenta, como imprenta provincial. Pero mi amor definitivo por este pueblo, sentimiento que a estas alturas de la comunicación supongo que habréis notado, llegará bastante después, cuando durante 3 años lo frecuenté insistentemente por motivos sentimentales. Él, el motivo, Serrano de Pro, descubrió la luz, las planicies de arena, la pesca del Lomerón, perdón, la luz del atardecer en los esteros, y así pasábamos el verano debajo de un palo y una sombrilla de paja con la bandera de la Cruz Roja en la pingolla. Desde entonces están en mi memoria Margallo, Barberi, Luciano, el Atún Marimari, La Casona, Oberli, Paco y Maribel, Javier el ATS, don Enrique Mayerbol y Elvira, Paco el maestro de Corterazor, Isla Canela, y una casita por Canela, donde una pareja de alternativos subsistía con pocas comodidades, pero abrigados por sus muchos libros, de los que no recuerdo el nombre. Fueron 3 años felices, éramos jóvenes y siempre quedarán en mi memoria. Por aquella época tuve mucho roce con un ilustre ayamontino que ejerce también de isleño, Alfonso Martínez Chacón, que fuera arquitecto del Ayuntamiento de Huelva. En las horas de charla que pasamos me habló del pueblo, el blanco, el azul, los esteros, y un día me presentó un poema que desconozco si ha sido publicado, pero que me gustó, y curiosamente cuando pensé en hacer las jornadas estas me puse a buscarlo y lo encontré. Así que os voy a poner con con su letra. Mi tierra es ese río que muere con el sol y la marea. Es ese sol que duerme sobre el fango. Mi tierra es un brocal de un pozo milenario surcado del tesón, del tiempo y el esparto. Y la dedicación a mi amiga Lola, con la que me une un buen lazo de amistad, y a su novio Miguel Ángel, que trabaja en Ayamonte, pueblo que tiene una luz que me hace sentirme orgulloso de haber sido la primera que vi. Alfonso Martínez Chacón, 7 del 82. Y se me viene ahora a la cabeza la estrofa de una preciosa canción cantada deliciosamente por nuestra Maribel Quiñones, Martirio. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Y sí, he vuelto. Porque no puedo omitir que tengo en la actualidad una vinculación maravillosa a través de unos amigos que me abren sus puertas para seguir mirándome en el plateado espejo del Guadiana. Son Andrés y Esther, Fátima y Julián, Delfina y José Luis, Celia y Carrillo, Jana y Paco, Rita y Ángel. Pero estos amigos míos son un poquito atorrantes. Bueno, es que están muy ocupados y probablemente hoy no están aquí, pero yo los excuso. Y para despedirnos voy a leeros el título del último poema de Alfonso Ramos en el libro. Se llama Éxtasis. Son los 3 personajes, hablan, el río, la ciudad y el poeta. Bueno, habla el poeta en las voces del río y de la ciudad. El río, desnudo y casto, huye, avergonzado, rumiando su obsesión, ensimismado. La ciudad, tú le miras a huir, el alma traspasada, hilando tu dolor, entimismada. El poeta, le grito al río, detente, no me hace caso. Le pido a la ciudad, alegra el corazón atribulado, tampoco, claudico, enmimismada. Muchas gracias.